yo le he colocado como título a esta reflexión 3 elementos que hay que tener en cuenta para ser hacedores de la palabra de Dios. Vamos a Santiago 1, 19 al 25. Dice en esta versión, les voy a leer la nueva traducción viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y vamos a desglosar este pasaje punto por punto. ¿Cuáles son los 3 elementos que hay que tener en cuenta según lo que leímos para poner en práctica, para ser hacedores de la palabra de Dios? Son 3 elementos. Nosotros debemos ser, ¿qué? Oidores, prontos para oír. Prontos para oír. Aquí en esta versión dice rápidos, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Pues esto parece tan sencillo, pero si uno va a la práctica, no lo es tanto. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos como siempre a la expectativa es de decir nuestro parecer, de decir lo que nosotros queremos y casi que vemos a la gente como que tiene la necesidad, que es la obligación de ella escuchar nuestro parecer, nuestro punto de vista. Pues saben que eso impide que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, en no ser prontos para oír y tardos para hablar. Aquí dice rápidos y me encanta. Cuando yo leí aquí rápidos, me acordé de unos muñequitos, de unos dibujos animados que yo veía que era un pájaro. Eh, sí, el coyote y el correcaminos. Ese correcaminos era súper rápido. Y yo me imaginaba que uno pudiera ser así de rápido para oír. Él en un momentico corría, iba y volvía. Y nosotros debemos ser rápidos para oír, pero lastimosamente la persona que está hablando con nosotros no ha terminado la oración y nosotros ya estamos hablando. Eso sucede mucho en la relación de pareja. El cónyuge está contándole algo a uno, le está diciendo algo a uno, y eso generalmente pasa con las mujeres. Nosotras le decimos al cónyuge, al varón, le contamos determinada situación, y a veces es solo para que nos escuche. Nosotros simplemente anhelamos que nos oigan, que oigan lo que queremos decirles, lo que les estamos contando y no hemos terminado y ya el hombre está diciendo, ay, pero es que usted, pero ¿por qué? Pero hombre, si yo no te estoy contando para que ni para que me regañen, ni para que me reconvengas, no, yo simplemente quiero que me oigas. Pues saben que eso es fundamental en la comunicación. Y nosotros no vamos a poner en práctica la palabra de Dios
si no somos prontos para oírlo a Él. Él todo el tiempo nos está hablando, pero nosotros no lo oímos. Más bien nosotros queremos es decirle, y Señor, y mira lo que me pasa, mira lo que tengo, me duele aquí, me duele acá, necesito esto, tengo este problema. Y el Señor, háblenos y háblenos. Y nosotros es cuente y cuente y cuente. Y no lo dejamos hablar a Él. No lo dejamos hablar. Entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que Él nos dice? Si no lo dejamos hablar. Nosotros debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, rápidos para escuchar y lentos para hablar. Pero si vamos a mirar nuestra vida cotidiana, somos mucho más rápidos para hablar, para hablar. Y por eso es que no oímos la voz de Dios, sus consejos, su guía, su dirección. ¿Saben qué elemento, algo que nos obstruye es a tener en cuenta esos tres elementos? El ser prontos para oír, tardos para hablar y para airarnos. Algo que nos impide realmente el tener en cuenta estos elementos para practicar la palabra de Dios es la arrogancia, la soberbia, el orgullo nuestro, el creernos más, el creernos más. Miren el concepto de lo que dice la palabra de Dios y el concepto de arrogancia. Arrogancia es un sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros, basado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios y concesiones que el resto. Es la actitud de quien se considera mejor de lo que realmente es o que considera a los demás por debajo de sí. Y uno puede preguntar, como un dicho que en mi época de juventud se decía, ¿soy arrogante, maestro? ¿Soy arrogante, maestro? Pues si fuéramos a la práctica y le preguntáramos al Señor hoy si somos arrogantes, seguramente Él nos diría que sí. Y uno dice, ay, pero ¿cómo? Yo no me creo más que Dios. Pues con nuestras actitudes, al no dejarlo hablar a Él, pareciera que sí. ¿Por qué? Porque nos damos más importancia a nosotros que la importancia que le damos a Dios. Y es muy triste, pero es la realidad. ¿Por qué no ponemos en práctica muchas cosas que sabemos que Dios nos manda? ¿Por qué no las ponemos en práctica? ¿Por qué la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, no lo ponemos en práctica? Por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia, porque a veces no tenemos el concepto adecuado de nosotros mismos. Y por no tener ese concepto adecuado somos orgullosos, a tal punto que no dejamos que Dios nos guíe, no dejamos que Dios nos muestre el camino a seguir. Vamos a Romanos. En Romanos 12:3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y esta versión me encantó, porque en la Reina Valera dice que cada uno tenga un concepto adecuado de sí mismo, pero esta es justo lo que yo estaba diciendo con respecto al concepto de la arrogancia que encontré en la internet. Se ajusta perfecto. Familia, uno tiene que saber quién es.
uno debe evaluarse. Nosotros a estas alturas de la vida debemos tener claro quiénes somos. Primero que todo, ¿somos qué? Hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Yo soy una hija de Dios. Ese es un concepto adecuado. Pero también al reconocer que soy una hija de Dios, debo reconocer que no soy más que nadie. Si todos somos hijos de Dios y Dios no hace acepción de personas, yo no soy mejor que ustedes ni ustedes son mejores que yo. Cada uno tiene lo que Dios le ha dado y proviene de Él. Entonces, ninguno de nosotros tiene de qué gloriarse. Si todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, ¿de qué nos gloriamos? Pues, somos hijos de Dios, pero al yo ser hija de Dios debo evaluarme y entender que no soy más que nadie. No soy más que nadie. Recuerden el concepto de soberbia, de arrogancia que yo leí aquí, ¿no? En la última, es la actitud de quien se considera mejor de lo que realmente es o que considera a los demás por debajo de sí. Yo algunas veces, bueno, creo que ya eso ha pasado. Me he sentido como que la gente me mira por encima del hombro, como si fuera más que yo. Afortunadamente tengo un concepto adecuado de mí misma. Yo veo a los demás como superiores a mí misma, sí. Porque en la Biblia dice que uno debe mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero no porque lo sean, sino para que yo me mantenga humilde. Yo debo ser humilde y reconocer que no soy más que nadie y que tengo tantos errores, tengo tantas cosas feas que no tengo por qué, ni siquiera debo pretender mirar a nadie con el dedo acusador, el poder levantar, no. Entonces, hijos, la arrogancia impide que nosotros miremos estos elementos, que los tengamos en cuenta. Cuando yo soy arrogante, no soy rápida para escuchar. A mí la arrogancia, la soberbia me impide escuchar. ¿Qué es lo que me viene a decir el otro? Cuando ustedes vienen aquí, ustedes vienen a congregarse para estar en compañerismo cristiano, para en congregación oír la palabra de Dios. Vienen a eso, Señor, ¿tú qué me vas a hablar? Esa debe ser mi intención, mi motivación. ¿O a qué vengo yo a una casa de oración sino a eso? A adorar a Dios junto con mis hermanos y a estar dispuesta a oír qué es lo que Dios me va a decir. Mucha gente deja de venir a la iglesia porque dice, esa pastora, ese pastor sabe mi vida y no voy a volver porque todo ese sermón lo hizo fue para mí. Pues sí, hombre. Pues nosotros sabemos la vida, pero también deje de ser iluso de que uno va a ponerse a hacer un sermón solo para una persona. Nosotros hacemos los sermones, o al menos yo los hago, primero porque es Dios quien me ha edificado a través de eso. Cuando yo hago un sermón, evalúo la necesidad de la iglesia. Yo le digo, Señor, ayúdame a llegar a la necesidad que tienen los miembros de la iglesia. Y sí, el sermón es para todos. ¿Qué tal que uno haga un sermón? Hoy voy a hacer un sermón para que nadie entienda, para que nadie oiga. No. El objetivo de un sermón es tocar el corazón de la gente a través de la palabra de Dios. Pues sí. Y como siempre les he dicho, diga, este sermón es para mí. Esta reflexión es para mí. Primeramente para mí, porque el Señor
primeramente me ha redargüido a mí. Entonces, toda persona debe ser entonces pronta para hablar, para oír, y debe quitar de su vida la arrogancia para poder tener en cuenta eso. Usted no se crea más que el que le está hablando. Crea superior al que le dice. Y no diga, sí, no diga así a todo, sí, claro, sí, tú tienes razón. No, esa no es la idea. Escuche a la persona. ¿Qué es lo que la gente le está diciendo? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Escuche atentamente. Sea pronta, sea rápida. La persona debe ser rápida. ¿Qué es lo que me estás diciendo, Dios, a través de esta persona? ¿Qué me estás diciendo a través de esta circunstancia? ¿Qué me estás diciendo a través de esta situación por la que estoy pasando? ¿Qué me estás diciendo a través de tu palabra, Señor? Pero siempre Dios va a estar hablando de muchas formas y de muchas maneras a nuestra vida. ¿Usted está escuchando? ¿Está escuchando realmente a Dios? Y si no es así, ¿qué tiene que evaluar? ¿Hay en mi orgullo? ¿Seré orgullosa? ¿Soy orgullosa, maestro? Porque realmente eso impide que nosotros tengamos en cuenta estos tres elementos. Entonces ya llevamos el escuchar. Ahora, ¿qué debemos ser luego en el hablar? Lentos, muy lentos, tardos para hablar. Ahí yo tengo una lorita. Creo que es lorita porque me dijeron que a quién escuchaba más y con quién reaccionaba más el loro. Y yo le hablo mucho a la lora y lo único que he oído que ella ha aprendido de mí es Juan Esteban. Papi, esas dos palabras, pero John se le arrima y ella inmediatamente repite lo que John le dice. Entonces me dijeron que las loras le ponen más caso, más atención a los hombres y que los loros más atención a las mujeres. Entonces es Pepita, porque ella John le habla o le dice un sonido y lo repite ahí mismo. Es más atenta con John, o sea que es una lora. Los loros, ¿por qué me refiero a esa lorita? Porque los loros hablan muchísimo. Y verdad que es ese dicho cierto que habla como loro mojado. Los loros cuando comienza a llover, hablan. Hay días que ese loro desde que se levanta es hable y termina hablando y todo el tiempo habla. Pues a veces nosotros somos como los loros. Hablamos y no dejamos que las demás personas hablen. Lo que yo les decía al comienzo, a veces tampoco dejamos que el Señor nos hable. Y el Señor es tan paciente con nosotros, óiganla por allá, nos repite. Todo el tiempo el Señor vive repitiéndonos y nos habla de tantas maneras. Mire que es así que Dios a nosotros los mentores, los siervos del Señor, que somos tantas cosas y dentro de esas cosas consejeros. Y uno le habla a la persona cuando esa persona viene a uno y le repite de muchas formas lo mismo. Pero llega un día la persona dice, ay, líder, por fin entendí, mire que ya estoy haciendo eso. Ay, gloria a Dios, sí, oí una prédica por YouTube, la oí y lo entendí. Y uno dice, tantas veces que yo se lo había repetido y viene a entenderlo por una predicación ni siquiera mía. A veces nosotros somos así. Hablamos tanto
y no somos prontos para oír que Dios nos está hablando de tantas formas, de tantas maneras, su palabra, y no la entendemos. Y como no la entendemos, no la ponemos en práctica. Dejemos de hablar tanto, hablemos menos. Seamos más lentos para hablar. Dios nos dice que vamos a Él y pidamos, que toquemos, que le llamemos. Eso es cierto, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Saque un tiempo para estar delante de Dios en silencio. En su palabra Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Guarda silencio ante Jehová. ¿Usted guarda ese silencio? ¿Guarda ese silencio? Cuando está en su devocional, usted habla, pero también deja que Dios le hable. Porque la clave de la comunicación es esa. La comunicación no es un monólogo, es un diálogo en donde participan varios. Y en este caso, cuando hablamos con Dios, somos dos. Yo le hablo y Él me habla. ¿Qué está hablando Dios a tu vida? ¿Qué te está diciendo Él a través de las circunstancias por las que estás pasando? A través de las situaciones por las que estás pasando. ¿Qué te está hablando Dios? A través de las personas. ¿Qué te está diciendo Dios a través de su palabra? ¿Si le estás poniendo atención? ¿Si estás siendo pronta para oírle y lento para hablar? Lenta, tarda para hablar. ¿O estás haciendo lo contrario? Van dos elementos, oír y hablar. Para oír, ¿qué debemos ser? Rápidos, prontos. Y para hablar, tardos, lentos. Ahora vamos al tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? Lentos para enojarse. Para irarse, tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice en la Reina Valera. En esta nueva traducción viviente, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Cuando uno se enoja, uno lastima y no es tan recto ni tan correcto como Dios espera de uno. Cuando nosotros nos airamos, ¿por qué generalmente nosotros nos airamos? ¿Por qué? ¿Por qué se enojan ustedes? Por cuando algo no nos gusta. ¿Por qué más nos airamos? ¿Porque nos hacen qué? El contrario. Porque nos llevan la contraria. Nos enojamos porque alguien nos lastima, nos hiere. Hay muchas causas por las cuales nosotros nos enojamos. Pero cuando nosotros nos enojamos, reaccionamos equivocadamente. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí dice, el enojo impide que nosotros obremos con rectitud. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Y por qué? Vamos a ver. ¿Quién ha tenido un ataque de ira de esos que casi piensa que se va a desmayar? Yo tengo una discípula que se desmayaba de la rabia.
Hay gente que le ha dado infartos por una rabia. Sí. Pero ¿cuál es el máximo enojo que usted ha tenido? Pues miren, ahí sí que debe aplicar el ser lento para hablar. Porque cuando uno se enoja, uno quiere dañar a la persona que le ha causado ira. Y uno le dice cosas tan horribles que no son. Porque cuando uno tiene esa ira, ese enojo, uno dice cosas para lastimar, así como uno se siente herido. Dice, esta me lastimó, pues ahora y verá que yo la voy a herir el doble. Y comienza uno a decir cosas tan terribles que uno ya cuando se le pasa esa ira dice, ay, Dios mío, ¿yo qué dije? Esas cosas tan horribles que dije. Y la persona lastimada, dañada por uno. Si uno deja que Dios obre en su vida, va y le dice, perdóname. Mira, te lastimé tanto, yo lo que dije, lo que te dije no es verdad. Eso no es cierto. Perdóname. Y uno tiene que ser sensible a la voz de Dios. Uno debe ir y pedir perdón. ¿Cuántas veces uno con enojo aún ha hablado cosas que no debe al Señor? Uno con ira hasta habla cosas que no son del Señor. Ay, Dios nos perdone. El Señor nos perdone porque sí, la ira no nos permite obrar con la rectitud que Dios desea de nosotros. 3 elementos que hay que tener en cuenta para poner en práctica la palabra de Dios. El oír, el hablar y el enojarse. Pareciera tan sencillo eso, pero si uno evalúa, familia, mire que no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, porque no tenemos en cuenta estos elementos y algo que nos impide tener en cuenta estos elementos es la arrogancia, la soberbia nuestra, el tener un concepto que no es de nosotros mismos, porque ninguno de nosotros es más que nadie y menos de Dios. Nosotros no somos más que Dios, pero a veces nos creemos muchísimo más de lo que somos. Y por eso no le obedecemos al Señor. Yo vivo mi vida. Sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero Señor, vea, yo esto se lo entrego, esto otro también, pero esto no me lo vaya a tocar. Esto lo dirijo yo. Eso es soberbia. Yo debo tener la humildad suficiente para reconocer que yo sin Dios soy nada y que alejada de Él nada puedo hacer. Cuando sabemos quiénes somos y con humildad lo aceptamos, desechamos todo lo malo y sucio de nosotros y obedecemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Sigamos allí en el versículo 21 de Santiago 1, versículo 21 de Santiago 1. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Para poder quitar todo lo malo y lo sucio, tenemos que desechar definitivamente nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Quién sabe más de nuestra vida, nosotros o Dios? Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer sino ir a Él? Señor, tú lo sabes todo de mí, tú conoces todo de mí, tú puedes dirigirme mucho mejor. Yo me rindo a ti, me entrego a ti. Yo sé, Señor,
porque sin ti no soy nada. Ayúdame, guíame, guía mis pasos, muéstrame cómo hablar. Ayúdame a oír más tu voz a través de las personas, a través de las circunstancias, a través de tu palabra para no equivocarme tanto. Dame de tu sabiduría. Eso es humildad. Eso es saber que nuestra vida le pertenece a Dios y que Él puede hacer con nosotros lo que quiera. A veces en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, nos atrevemos a preguntarle a Dios, ¿y usted por qué hace esto conmigo? ¿Y por qué es que permite esto en mi vida? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, haga o no haga esto conmigo? ¿Cómo una vasija le va a decir al alfarero? Pero a veces nosotros somos arrogantes y nos atrevemos aún a cuestionar a Dios en lo que Él hace con nosotros. Él es soberano y Él tiene toda la libertad para hacer con nosotros lo que a Él le parece, porque Él es nuestro dueño, porque de Él es nuestra vida. Entonces, familia, esto nos da muchas enseñanzas. Cuando sabemos quiénes somos y con humildad lo aceptamos, desechamos todo lo malo y sucio de nosotros y obedecemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Así dice aquí. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo oscuro y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Tan lindo, ¿no? Y es sencillo. Simplemente tenemos que oír a Dios, pero además de oírlo, practicar lo que Él nos manda. ¿Qué les dijo Dios hoy en su palabra? ¿Qué les habló Dios hoy? Él es el que te ciñe de poder y hace perfecto tu camino. Vean, lo ha meditado todo el día Ana Patricia. Y todos nosotros debemos tener claro lo que Dios hoy nos dijo. Y recuerden cómo les hemos enseñado a hacer el devocional. ¿Cómo es? Porque también lo deben escribir. Primero, la enseñanza de Dios para mi vida. Segundo, tan juiciosos, no lo están escribiendo. La enseñanza. Segundo, después de la enseñanza del mensaje que Dios me ha dado, yo debo mirar el mandamiento de Dios para mi vida. Tercero, promesa de Dios para mi vida. De ese pasaje usted tiene que sacar un mensaje, una enseñanza. También debe sacar el mandamiento que Dios tiene a través de ese pasaje para usted. Lo tercero, la promesa, porque Dios siempre nos promete cosas hermosas para nuestra vida. Aquí dice que recibiremos las bendiciones si lo obedecemos. Luego, actitudes erradas que yo debo corregir. Según ese pasaje, ¿qué estoy haciendo yo mal? Porque hay un mandamiento que de pronto yo no estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué actitud errada debo corregir?
La aplicación personal. ¿Cómo voy a aplicar ese pasaje a mi vida? Son elementos que ustedes deben tener en cuenta. Ese es un devocional. Y miren, a todos se los hemos enseñado y ni siquiera saben un orden. Y es muy triste, porque ¿eso qué quiere decir? Que usted se las sabe todas. Yo ya me lo sé todo, me lo aprendí todo, ya no necesito seguir eso. Son rudimentos. Son cosas básicas, elementales que uno nunca debe olvidar. No, no se las sabe todas. Déjeme decirle, porque usted no es perfecto, no es perfecta. No nos las sabemos todas. Entonces volvamos a los rudimentos. Volvamos a los rudimentos. Si no lo escribe, no lo escriba, pero al menos acuérdese de esos punticos. Y que cuando yo vuelva aquí a preguntar, usted pueda decir, Dios me enseñó esto hoy. El mandamiento es este. La promesa es esta. La actitud que Dios me mostró que debo corregir es esta. Y como la debo aplicar a mi vida es esto. Hoy la estoy aplicando. ¿Sí? Pero al menos reciba eso. Si Dios se lo viene repitiendo tantas veces y usted no lo está poniendo en práctica, ¿qué se lo está impidiendo? ¿Qué se lo está impidiendo lo que aprendimos ahora? El orgullo, la arrogancia, la prepotencia, el creerse más de quien se lo está diciendo. No, usted no sabe nada de mí. Eso yo ya me lo sé. Pues yo se lo repito. Hasta que lo ponga en práctica. Ser prontos, tardos. ¿Y para qué más? Y para irarse, para enojarse. 3 elementos. Y esto, al tenerlos en cuenta, nos va a permitir poner en práctica la palabra de Dios. ¿Estamos siendo prontos para oír a Dios? ¿O estamos hablando tanto que no lo dejamos hablar a Él? Y no lo escuchamos. ¿Qué nos está llevando a enojarnos? Para no obrar con la rectitud que debemos hacerlo. Estos tiempos son difíciles. Muchas cosas nos sacan la piedra. Nada más mire cómo estamos en el país. Pero, ¿a qué nos ha llamado Dios? Cada uno, ahí sí cabe el dicho zapatero a tu zapato. Usted no se crea que tiene la capacidad de ser presidente o presidente de la República. Cuando ya está allá, diga, esto me quedó grande o puedo. Pero nosotros somos muy rápidos para juzgar y eso nos lleva al enojo. A uno le enardece toda la injusticia que está pasando en el mundo, por supuesto. Pero a nosotros nos corresponde como siervos de Dios ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Hagamos lo que nos corresponde hacer según hijos de Dios. Oremos, bendigamos a la gente y pidámosle a Dios que haga justicia. Él es el que hace justicia, no nosotros. A nosotros no nos corresponde sentarnos en la silla del escarnecedor. Y primeramente esto para mí, porque yo soy buena para eso, para sentarme a escarnecer. No debe ser así, hijos.
Imitemos a Jesucristo. Y por último, yo quiero leerles Proverbios 16, 18. Dice en esta traducción viviente: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Otra vez, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser cuidadosos de no ser orgullosos ni arrogantes. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a ser destruidos y la arrogancia a caer. No seamos orgullosos, no seamos soberbios. Dejémonos guiar por Dios, que si nos dejamos guiar por Dios, Él nos va a bendecir. Y así dice en Santiago, en el versículo 25, 1:25. Dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. El orgullo, la arrogancia impiden que nosotros obedezcamos a Dios. Y Dios nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Si le obedecemos a Él en lo que Él nos manda, nos va a ir bien porque Él nos va a bendecir. Entonces, familia, es por la gracia de Dios que estamos aquí.